Ya, ustedes me controlan, ¿ya? Porque lo otro, entonces les voy a pedir su atención, van a tener, es difícil porque aquí voy a mostrar algo que usualmente no se hace, voy a mostrar cómo funciona la tecnología ChatGPT y otras tecnologías, pero voy a mostrar en realidad cuál es el corazón conceptual. Entonces necesito que pongan atención. Lo otro, porque hay que ser agradecido, tengo que dar los agradecimientos a Fundación Puerto Idea, sobre todo aquí a la jefa Signorio, que está acá y que me ha traído a mí a la ciudad de Antofagasta, ciudad de mi padre, y muy bonita la vista desde el hotel, ¿ya? Así que muchas gracias por invitarme y espero que ustedes entonces aprendan algo de esta, que no es una conferencia, esto es una performance, ¿ya? Porque no sé, esto es una performance que voy a tocar miles de cosas y hasta acepto, miren, cosa que no se acepta, si alguien de pronto tiene una duda muy terrible, en medio de la conferencia me puede interrumpir. Y es decisión mía si le digo, no, eso no te lo puedo responder ahora, y si es muy fácil lo respondo, si no lo postergo. ¿Me explico? ¿Ya? Así que esto en ese sentido es una conferencia atípica. Y entonces, hoy día, ¿qué estamos haciendo acá? Hoy día vamos a hablar de algo muy complicado, que es un sueño que siempre ha tenido la humanidad de tener máquinas inteligentes, ¿ya? Y ya en la tradición, por ejemplo, judía de Europa medieval, estaba la idea de un golem, que era un robot tan inteligente que le habían insuflado el nombre de Dios y se había vuelto inteligente, y este golem, porque se volvió inteligente, déjala grande, porque aplica su inteligencia sin ningún reparo práctico, ¿ya? Entonces le dicen mueve agua, y el tipo empieza a mover agua y inunda la casa, porque sigue moviendo agua, ¿no? Entonces la máquina inteligente es algo que siempre hemos deseado hacer, y aquí les muestro, por ejemplo, máquinas inteligentes de 1700 y tanto. Aquí tenemos un niño, un autómata hecho todo con engranaje. Este era un niño que escribía su nombre en una hoja de papel y que era programable. Uno lo programaba aquí atrás con esto y él escribía su nombre, y en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, efectivamente, esto se consideró como el prototipo de una máquina inteligente. Y también habían unos medios chantas, salió el autómata que jugaba ajedrez y que estaba construido aparentemente con estos mismos principios y se paseó por las cortes europeas. Claro que en realidad se descubrió un tiempo más tarde que en este espacio había un enano que jugaba ajedrez, que movía las piezas, ¿ya? Entonces no era una máquina, ¿ya? Pero bueno, eso es. Pero ese otro sí que era una máquina, ¿ya? Pero ya a 1840 los ingleses, que le debemos muchas cosas a los ingleses, Babbage había pensado en hacer un motor, literalmente lo llamaba un engine, un motor de cálculo, en que podía aplicar las operaciones lógicas, esto solo moviendo barras de bronce, engranaje, sin electrónica. Y esto yo configuraba un cálculo acá, y aquí yo daba vuelta una manivela y esta máquina crack, encontraba el resultado. Y esta que era complicada de programar, y esta señorita que era Augusta Ada Byron, que es de una gran familia inglesa, fue su musa y programó esta máquina. Y el primer cálculo, esto era en teoría, porque en realidad solo se construyó, Babbage solo pudo construir un prototipo muy chico, pero Ada Byron, también conocida Ada Lovelace, escribió el primer programa que se conoce para calcular algo súper complicado, que son los números de Bernoulli, que explicárselo sería una pérdida de tiempo, pero algo súper complicado, ¿ya? Entonces ella es nuestra primera programadora de computadores, siempre hay que recordarlo, en 1845. Le hago notar que Babbage
Babbage murió como en 1850 y en 1878 la Asociación Británica del Avance de la Ciencia decidió no financiar la construcción la gran idea que era hacer esto gigantesco, para hacerlo con muchos cálculos, porque dudaron sobre la utilidad de ese... ¿Para qué vamos a tener esto si la gente puede hacer los cálculos ella sola, ¿no es cierto? Entonces no se financió. Ahora, aquí hay tres tipos importantes de 1930 que forman una triada, no voy a explicar, pero estos nombres son Turing, Post y Gödel. Estos tres son absolutamente esenciales para entender qué es lo que son los computadores modernos. Turing demuestra que demuestra que casi toda la matemática la puede resolver un aparato que no piense, un aparato que lo único que hace son operaciones mecánicas sobre un conjunto de símbolos. ¿Qué se llama una operación mecánica? Es cuando usted vea una 3x junta, 3x, x, reemplácela por 2x, por xx. Es una operación mecánica que no necesito pensar. Entonces él demuestra que una enorme porción de la matemática puede ser calculada por estas máquinas que no entienden nada del mundo, que no tienen una semántica y que lo único que hacen es análisis sintáctico de expresiones que se escriben en un papel, ¿ya? Y por eso es que el premio Nobel, por así decirlo, de todos los computines y todos los que les gusta programar, se llama el premio Turing, porque efectivamente con él, con Alan Turing, comienza la computación moderna. Post es alguien que llegó a las mismas conclusiones que Turing, más o menos en los mismos años, de una manera bastante más clara, pero que la historia no le da el crédito que merece y yo aquí se lo doy, ¿eh? Era un profesor de colegio en Nueva York, ¿qué les parece? Había estudiado matemática y todo, pero él decidió alejarse de la vida académica y entonces en la mañana hacía clases en el colegio y en la tarde se dedicaba a resolver los problemas fundamentales de la metamatemática. Y este señor, Gödel, es el que también demuestra muchas cosas, pero demuestra primero que toda la matemática es equivalente a la aritmética y por lo tanto cualquier cosa que yo diga en cualquier área de la matemática es equivalente a jugar con números. Eso es importante. Y que la matemática es un dominio bien raro del conocer porque hay expresiones matemáticas que es imposible saber si son verdaderas o falsas. Y esto tiene enormes consecuencias también para la construcción de computadores. Y estos tres, todos los resultados de ellos son de alrededor de 1936, 30. Y lo más relevante que quiero decir acá es que podrían existir, el resultado de estos tres es que podrían existir máquinas mecánicas deterministas, o sea, máquinas que son como engranajes, que al operar pudiesen probar muchos resultados de la matemática. Entonces, para averiguar si un teorema es cierto, no necesito saber matemáticas, no necesito tener un contexto de la matemática. Mire qué increíble. Puedo aplicar como reglas de cocina y eso me va a decir si el resultado es cierto o falso. Increíble, ¿ya? Y con esta idea se hicieron los primeros computadores digitales. Y el primero, aquí está el primer computador, se llama Bomb. Este es un computador hecho durante la guerra por los británicos, cuya existencia se mantuvo secreta hasta 1974, porque era con la Bomb los británicos pudieron descriptar la máquina de desciframiento alemana Enigma, y después, como los británicos y los norteamericanos le dijeron a todo el mundo que los métodos alemanes de encriptamiento era tan eficiente y ellos no lo habían podido resolver nunca,
continuaron leyendo todo el tráfico diplomático hasta que no se hizo público en 1974. Entonces, por ejemplo, para que se den cuenta, todo el tráfico diplomático del gobierno de Allende, que era encriptado en máquinas Enigma, era leído inmediatamente por los británicos y los norteamericanos usando las versiones modernas de este aparatito, que es el primer computador digital, que, como le digo, decripta cosas sin tener idea que está decriptando nada. Él solo aplica unas reglas formales y lo hace, ¿no? Y ahí tenemos dos operadoras del computador, ¿no? Aquí tenemos un pseudo computador. Los norteamericanos en la guerra hicieron este computador, el ENIAC 1945, que no era tan interesante como el que acabo de mostrar, pero resolvía tablas de vuelo de los obuses de artillería. Y aquí tenemos el primer computador moderno que es el MANIAC, que sigue la idea del bomb, pero hecha pública. O sea, los británicos y los norteamericanos no dijeron que habían hecho bomb, el computador de bomb, sino que lo que pasó es que un gran matemático, John von Neumann, escribió un artículo sobre cómo debía ser un computador para que todo el mundo aprendiera y pudiera hacerlo esto. Y el primer computador hecho con esos principios se llama MANIAC, de 1951, y este es un computador muy importante porque en la práctica es el antecesor de todos nuestros computadores modernos. Todos eran muy difíciles de programar en esa época. Le hago notar que lo que es invariante en la foto, además de ser, es que siempre por un computador hay dos señoritas que lo están operando. ¿Se dan cuenta? No sé si se dieron eso. Si yo pudiera hacer había como una idea histórica de cómo tenían que operar los computadores, ¿ya? Entonces este es el de MANIAC, y aquí, dado que este año aquí está Oppenheimer y John Newman, detrás está The MANIAC, porque The MANIAC fue el computador que se usó para toda la matemática elaborada de las bombas nucleares. Y les aconsejo que lean el libro de Labatut que yo me estoy leyendo, que se llama The MANIAC, que es esencialmente sobre la vida de John von Neumann, que muestra cómo es la historia de von Neumann, pero además lean sobre la historia de estos computadores, ¿no? Esto realmente son todos los que me están sacando fotos con celulares aquí, hola, todo eso, lo que están operando es una máquina de von Neumann, de acuerdo a ideas que fueron escritas en 1946. Y había un problema, todos esos computadores eran muy complicados de escribir, de hacer programas, eran horriblemente complicados. Se tenían que escribir programas en un lenguaje que se llama lenguaje ensamblador o lenguaje de máquina. Aquí les muestro un poco, mira, es la complicación número uno. Ustedes lo único que no quieren es hacer eso, ¿ya? Entonces, el uso de este lenguaje ensamblador es muy, muy difícil de programar. Y era muy difícil hacer que los computadores hicieran cosas útiles. Por eso es famosa la frase de un gran burócrata norteamericano cuando le preguntan ¿cuántos computadores requiere Estados Unidos? Y él calcula, no, Estados Unidos requiere del orden de unos 9, 20 computadores. Eso es una frase oficial de 1920, ¿ya? Porque eran muy complicados de programar y solo para unas ciertas aplicaciones se usaban, ¿ya? Entonces la gente empezó a decir, oye, tal vez si pudiéramos hacer herramientas que nos sirvan para programar estos computadores, herramientas de los propios computadores que nos sirvan para programar, y ahí se generó la idea de los lenguajes de programación, que en la línea histórica el primer lenguaje de programación es el Fortran, está el COBOL, que todavía se usa mucho, y aquí están todas las secuencias de programación, hasta el Java, Python. Entonces todos los que tienen hijos, sobrinos, nietos, yo les doy un consejo. Todos esos cabros chicos que no tienen nada que hacer y que juegan al computador todo el día, lo que tienen que hacer es mándenlo a estudiar programación. La programación es la sangre, el software. Yo sé que no, yo soy biólogo, pero la sangre de la sociedad moderna es el software. Sin software nada funciona y es muy caro escribir software, muy complicado. Y entonces hay que saber escribir software, y el software en realidad es escrito. Entonces el software, hay ideas muy modernas que la interoperabilidad, que yo escribo un software para un computador y corre en otro computador, esa cosa costó hacerla.
costó hacer la idea de un sistema operativo común. O sea, ustedes ahora se van a un computador y ustedes le preguntan, oye, ¿tenía un Windows o un Mac o un Linux? Hacen 3 preguntas y eso te dice inmediatamente cómo es el computador, uno ya sabe cómo operar. Le hago notar algo muy increíble, que todos estos sistemas operativos, que son sistemas de software hiper complicados, todos son creados en Estados Unidos, porque son proyectos muy, muy complicados que requieren millones de horas hombre para ser posible, ¿ya? Pero, y lo otro es que para desarrollar esto se requiere la tecnología de los semiconductores. ¿Ya? Cuando me sacan una foto ahí hay toda una tecnología, o sea, los chips electrónicos que van ahí, es ese otro negocio muy complicado que sin él no existe la sociedad moderna tampoco, ¿ya? Pero entonces, hacia 1955, cuando comienza esta revolución actual donde estamos en los computadores, los norteamericanos dijeron, oye, es tan difícil programar estos computadores, ellos decidieron crearon un laboratorio del futuro que se llamó BCL, de Biological Computing Laboratories. Crearon este laboratorio donde se iba a sintetizar el futuro y donde los computadores iban a autoaprender. ¿Autoaprender con quién? Con la idea de este señor que se llama Rosenblatt y con la idea de esta neurona artificial. Entonces está la idea de redes neuronales, pero esta neurona artificial, desgraciadamente se las tengo que explicar un segundo. Esto no es matemática, yo no sabía cómo hacerlo. Hasta pensé hacer aquí mismo una mini obra de teatro para explicarlo, pero eso era complicado con el público, no sé, pero era complicado. Pero esto es la idea que yo tomo números y los pondero por un cierto valor y los sumo. Nada más, lo que en una neurona artificial, si yo soy una neurona artificial, aquí recibo un número 10 y aquí recibo un número 20 y los pondero, a la mitad, entonces 10 ponderado a la mitad me da 5 y 20 ponderado a un tercio me da como 7 y sumo 6 y 7, 12. Entonces me dan un 10 y un 20 y yo digo 12. Entonces me dan un input, o sea, me dan una entrada, yo los pondero con un valor y yo digo el valor que tiene eso. Una neurona artificial es nada más que un operador a algo que pondera números que le llegan en su entrada. Y se sospechó que esto era la metáfora del computador del futuro y entonces se hizo este instituto, este centro, el Biological Computing Laboratories, en 1958. Y la idea que estaba detrás era esto de la neurona artificial y la idea del libro de cibernética, que era el gran libro teórico que en teoría iban a ayudar a entender el sistema nervioso. Y este laboratorio fracasó en su objetivo, pero para nosotros tuvo una importancia crucial. Este laboratorio, para que se den cuenta de la importancia que tuvo, es que en 1960, cuando hace su introducción en sociedad, hace un baile en sociedad para presentarse, eso es lo que hacen todos los laboratorios del mundo, hicieron la primera conferencia sobre sistemas autoorganizados, y en esta primera conferencia autoorganizados, miren los que están, como que no parte esta cuestión. 2 mujeres. Primero está un pequeño truán de la ciencia, perdón, después lo puedo explicar, que es Ludwig von Bertalanffy, que es el gran creador de la teoría general de sistemas, un científico que tenía carné del partido nazi austríaco, ¿ya? Eso no quiero olvidarlo nunca. Estaba Rosenblatt, que había descubierto la metáfora de las neuronas artificiales. Estaba este señor que para nosotros es importantísimo, Stafford Beer, que es un gran cibernetista británico y que fue nada menos que el director del famoso Proyecto 5, o sea, la tentativa del gobierno de Salvador Allende de cibernetizar la producción económica chilena con el gran Proyecto 5 en Corfo. Su jefe era Stafford Beer. Está este otro señor que para nosotros es súper importante también, von Hayek, que es el verdadero creador del neoliberalismo, ¿ya? Porque von Hayek creía que la economía era un ente que se autoorganizaba como los seres vivos, entonces obviamente que lo llaman en esta gran conferencia de los sistemas autoorganizados, y está el creador del laboratorio, o sea, el director, era Heinz von Fester,
que él fue un gran cibernetista norteamericano y fue el único director de este BCL que funcionó desde 1958 a 1975. Para nosotros esto tiene mucha importancia porque en una amistad entre Humberto Maturana y Gen von Fester que sale el texto fundacional de lo que en Chile llamamos la teoría de la autopoiesis, nace de un texto escrito en BCL en 1969, ¿ya? Donde se discutían esta idea. Entonces la idea está que en BCL se iba a generar un computador biológicamente organizado. No les resultó, pero pues porque estaban 30 años adelantados a su tiempo, ¿ya? Y por ejemplo, aquí tenemos 10 años después del origen de BCL, en 1968, aquí está Rosenblatt con su maquinita, aquí tiene una maquinita con estas cosas, esta maquinita era capaz de... Yo le ponía un triángulo en cualquier orientación en esa especie de pantallita y la maquinita decía triángulo. Yo le ponía un círculo ahí en cualquier tamaño y posición y yo le decía, ¿qué es lo que es? Círculo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Círculo, ¿no es cierto? Y le ponía un cuadradito en cualquier orientación y la máquina decía círculo. Entonces era una máquina que clasificaba objetos, ¿estamos de acuerdo? Y esto fue increíble, ¿ya? Fue increíble y a este se le ocurrió cómo cambiar el valor de ponderación entre los sensores y lo que tiene que decir la máquina con un argumento que se llama el perceptrón, pero es un algoritmo matemático que si yo le pongo un triángulo y la máquina me dice círculo, yo le digo, no, máquina tonta, tienes que cambiar y voy con un desatornillador y le cambio una resistencia, así que cambio con un algoritmo matemático, cambio unos ciertos valores, que son estos valores, y hasta en forma recursiva hago cientos y miles de presentaciones de estímulos y al final la máquina clasifica correctamente triángulo, cuadrado y círculo. ¿Le gustó la máquina? ¿Ya? Entonces esto se llama un algoritmo recursivo, o sea, un algoritmo, depende de la matemática, es recursivo porque se aplica continuamente, es supervisado porque necesito yo saber si le presento un círculo y la maquinita me dice que es un cuadrado, yo me doy cuenta, el operador humano dice, no, la máquina se equivocó. Un operador reconoce que la máquina se equivocó. Y con esto yo cambio estos pesos que se llaman pesos sinápticos de la máquina, ¿ya? Este es el corazón de un sistema de red neuronal. Y esto fue creado, entonces, la primera idea es de 1958 y la primera implementación más o menos real es de 1968 por este señor que desgraciadamente va a morir 3 años más tarde en un accidente en un bote en un lago, ¿ya? Eso es... Pero el perceptrón era súper simple. El perceptrón tenía una pura neurona con muchos inputs y con una pura neurona usted no puede hacer cosas muy interesantes. Entonces los norteamericanos en la década del 70 se dieron cuenta que para que fuera más interesante yo tenía que poner muchas neuronas con muchas conexiones en distintas capas y eso le daba potencia. Con eso yo podía en realidad empezar a clasificar objetos. El perceptrón de 1968 era muy simple. Podía ser el triángulo, el cuadrado y el rectángulo, ¿ya? Pero no podía clasificar gatos de perro. Si yo quería clasificar gatos de perro, necesitaba ponerle muchas más neuronas para que el asunto funcionara. Entonces, este se llamó un perceptrón multicapa y se empezaron a generar distintos métodos de cómo presentarle input clasificado y cómo cambiarle los pesos de las conexiones internas. ¿Ya? Pero el problema es que esto rápidamente crece exponencialmente en el número de conexiones. Entonces aquí yo tengo dos capas ocultas. ¿Por qué se llaman capas ocultas? Porque yo no las veo de afuera. Las capas que se ven son la entrada, donde yo pongo los estímulos, y la salida, que es donde el tipo me dice, este es un perro, su cuenta bancaria está mala, esas son las salidas. Pero estas neuronas internas, por eso se llaman neuronas ocultas, detalle nomás, ¿ya? Y entonces en los comienzos de la década de los 80, la gente para empezar a clasificar, inicialmente las redes neuronales se usaron solo para clasificar, ¿ya? Entonces le empezaron a poner más neuronas. Y aquí
el gran motor fue la investigación militar, que por ejemplo los norteamericanos querían tener un sistema que en forma automática escucharan el eco de un sonar, entonces no el eco de un micrófono submarino que escucha un sonido submarino, entonces saber qué barco es, y si es un barco soviético, exactamente si es un submarino y todo, y poder idealmente saber exactamente qué submarino es por digamos, por lo que dice el micrófono. Entonces, el micrófono submarino que entonces, de acuerdo a la amplitud de la señal, la frecuencia, los tiempos entre los pulsos, poder clasificar submarinos. Ellos fueron una gran fuerza para desarrollar las redes neuronales que se llamaban redes neuronales multicapas, porque hay varias capas, y esta red tiene como, creo que la conté, esta red... entonces, y estas redes, ya después de que clasificaron ruido submarino, empezaron a serse usados para clasificar cosas útiles, por ejemplo, en un banco. Si llega un cliente, yo quiero saber inmediatamente, sin pensar, si el cliente tiene o no capacidad de pago. Entonces yo entreno, de acuerdo a todos mis datos históricos, yo entreno esta red neuronal para que de acuerdo a la edad, el sexo, el ingreso y si está o no en DICOM, esta red neuronal me dice si este va a ser un excelente cliente, va a ser un cliente cacho o es definitivamente un estafador. ¿Entienden eso? Entonces yo clasifico sin tener que pensar. Una vez que la red está entrenada, yo no necesito pensar. Yo pongo la edad, sexo, ingreso y si está o no en DICOM y la red me dice qué tipo de cliente va a ser. ¿Entienden? Entonces un clasificador que no necesito pensar, pero un clasificador en que yo lo tuve que entrenar con datos históricos que saqué de mi red de mis datos históricos del cliente, ¿ya? Entonces eso se hizo. Ya para 1990 se clasificaban clientes en los bancos de acuerdo a redes neuronales simples. Entonces alguien dijo, chupaya, clasifiquemos algo que valga la pena. Por ejemplo, fotos de gatos y perros. Entonces a uno le encantaría tener una red que yo le pongo un gato y el tipo me dice gato. Eso sería algo muy útil, sobre todo a la gente como yo que soy admiradora de los gatos, ¿ya? Les recuerdo que sepan, ¿eh? La Internet, 30% del tráfico de la Internet es pornografía. 30% es pornografía. Pero 7% es gatos. ¿Ya? Y solo 3% los míseros perros. No pueden competir. No pueden competir, ¿ya? Entonces, los gatos consumen el 7% del ancho de banda de la Internet. ¿Ya? Entonces, ahí le pongo otro gato y que me diga gato. Ahí le pongo un perro y que me diga perro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Eso sería... Bueno, y pasó que una académica de Stanford, a comienzos de los 2000, se le ocurrió, con un esfuerzo colaborativo, ella le pidió a todos los científicos del mundo que le mandaran fotos con etiqueta de perro y gato, o sea, fotos que dijeran esta foto y que dijera gato, entonces, o perro. Entonces ella tuvo una colección literalmente de millones y millones de fotos de perro y gato en distintas poses, así haciendo yoga, lo que sea, ¿ya? Pero etiquetadas, que decían perro o gato, y con esas entradas etiquetadas, por lo tanto clasificadas, ella hizo una red neuronal mucho más complicada que esta. Tenía millones de neuronas internas, millones, y esa red se entrenó perfectamente para decir perro o gato. Y es con esa red que en la actualidad, cuando ustedes van a Google y le ponen esas fotos para ver qué es lo que contiene, lo que está pasando es una red sofisticada, digamos, de esa idea, que fueron entrenadas con millones y millones, tengo que insistir en esto, de presentaciones de fotos etiquetadas de perro y gato, ¿ya? Y esto obviamente se llama aprendizaje supervisado, ¿ya? Ahora la gente se dijo, chupaya, para clasificar aún más, cambiaron la arquitectura de las redes.
por ejemplo, esta es una red de una que se entiende lo que está pasando. Ellos dijeron, no. Si yo quiero realmente clasificar cosas muy, muy complicadas, tengo que destruir esa red neuronal simple. Y hicieron estas redes que son gigantescas, porque aquí tengo muchas redes, que cada uno de estos es una proyección, o sea, cada de estos es como proyecta una red en otra, son muchas redes que proyectan en redes, o sea, que tienen muchas capas ocultas, con geometría, o sea, que no tienen la misma cantidad de neuronas, son muy complicadas. Las redes neuronales modernas, para que se den cuenta, la red neuronal detrás de ChatGPT tiene 150.000 millones de neuronas. ¿Les gustó? ¿Ya? No tiene 10, tiene 150.000 millones de neuronas. Entonces, con estas configuraciones complicadas de redes neuronales que reciben inputs, yo puedo clasificar ya cosas mucho más complicadas. ¿Ya? Puedo clasificar cosas mucho más complicadas. Y lo otro es que puedo hacer algo. Si hay algo que se tienen que llevar ustedes a la casa el día de hoy, hay dos cosas. Pero lo primero es esto, es que con una red neuronal complicada, con supervisión, yo puedo calcular cualquier función. Yo puedo calcular cualquier cosa. Esta es una red que suma. Entonces, esta es una red, si yo le pongo el número 5, me tiene que dar un 7. Si yo le pongo el número 4, me da un 6. ¿Se dan cuenta que lo que está haciendo es que la red, si yo le entrego un número X, me entrega el número X más 2? ¿Estamos de acuerdo? Esta red, eso es lo que hace. Bueno, yo puedo entrenar a la red para que haga eso, sin que sepa nada de matemática. Yo le doy la entrada y la salida, y si la salida no es buena, yo con mi algoritmo mágico voy y cambio los pesos, dice, tengo que cambiar este peso, este otro, y así va convergiendo la red hasta que me hace la función matemática que yo puedo, que en este caso es súper simple, pero una red neuronal puede aproximar, que se llama, cualquier función razonable. ¿Ya? Y es por eso que tienen esta increíble propiedad, ¿ya? De lo que vamos a ver. Y después, yo todo le he explicado que tengo que tener aprendizaje supervisado. O sea, yo tengo que decirle, red, tú eres una red muy bonita el día de hoy, entonces vas a clasificar gato. Aquí tiene una foto que es un gato. Y si la red dice perro, yo digo, no, red mala. Era un gato, tú dijiste perro, por lo tanto yo te voy a intervenir tus conexiones con un mecanismo secreto y ahí te cambio, ¿listo? Eso se llama aprendizaje supervisado. Pero cuando tengo ya estas tecnologías muy sofisticadas, yo puedo hacer que dos redes no necesitan hacer una increíble, que se le ocurrió esta idea, hay que felicitarlo, una enseñanza supervisada, porque ellos pueden decir, aquí tengo dos redes que yo les enseño a jugar ajedrez. ¿Y saben quién va a supervisar el conocimiento? Ellas mismas. Entonces, una red juega y la otra juega y al final una gana el juego. Entonces la otra que dice, entonces todas estas jugadas que yo hice en este contexto eran malas, porque perdí el juego. Entonces ella dice, todas estas jugadas en este contexto eran malas, entonces ella se autocambia el peso de algunos valores, el peso de estas conexiones internas se lo autocambia, y así aprende jugando con la otra. Pero juegan a la velocidad de los computadores. Estas no juegan un juego cada día como los campeones mundiales de ajedrez. Estas juegan del orden de 1 millón de juegos de ajedrez por segundo. Entonces, con 1 millón de juegos de ajedrez por segundo, y teniendo como criterio si ganaron o no la partida final, tienen una enorme cantidad de datos de qué configuraciones son buenas y qué configuraciones son malas. Entonces las redes ahora están aprendiendo porque en este enfoque adversarial en que una red le enseña a la otra, y aquí tengo la ventaja más grande, es que si esta hace esto, su amiguita que está jugando acá también la estoy entrenando, entonces estoy entrenando dos redes al mismo momento. Entonces con eso se han podido generar redes neuronales que juegan ajedrez a nivel de gran maestro, y lo más sorprendente, porque esto sí que fue una sorpresa, que juegan Go. El juego asiático, juegan Go a capacidad de gran maestro y le ganaron al campeón mundial de Go, a un coreano, que hace como 7 años atrás. ¿Ya? Entonces todo esto, los que hacen esto, generar estos software son carísimos,
porque se requiere una potencia de cálculo gigantesco y muchas horas de programadores que son carísimas, y es por eso que las únicas compañías que pueden hacer esto son en la práctica las grandes compañías norteamericanas y chinas, ¿ya? Porque se requiere una potencia económica gigantesca para poder hacer esto. Y lo increíble entonces es que estas redes que se autoaprenden con este método que juegan una contra otra pueden pasar en 4 horas de nivel kindergarten a gran maestro. ¿Le gustó? En 4 horas de autoentrenamiento una con otra, sin tener idea de las normas del ajedrez. Usted no le enseña esas normas. Mira, la torre tiene que dominar la mitad del tablero. Nada. La red no tiene esa mega idea del ajedrez. Ella lo que tiene infinitas configuraciones donde ella perdió y infinitas configuraciones donde ella ganó. Y con eso se autoentrena. Ahora, y aquí póngale, les voy a explicar lo que yo le prometí a todos. ¿Cómo funciona ChatGTP? Pongan atención, los que están durmiendo, despierten. Ya pasa, si hay gente... No, si hay unos que están despiertos. ¿Tú estás durmiendo? No. Más o menos, no. Todos despierten, ¿ya? Aquí viene... Entonces pasa lo siguiente. Aquí, el que se le ocurrió esta idea es genial. El texto tiene una característica bien especial porque, en cierta manera, él es su propia etiqueta. Se lo voy a explicar. Aquí tengo una red neuronal que les recuerdo, para que esto funcione no son estas redes neuronales, son redes neuronales que tienen 150.000 millones de neuronas y tienen 4,7 trillones de conexiones adentro. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es una capacidad gigantesca. Pero en fin, aquí yo tengo esto, puro Chile es tu cielo azulado, perdón, puras brisas te cruzan también y tu campo de flores. Llego ahí y yo le pido a la red que me prediga la próxima palabra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el input son las primeras palabras y yo lo que le estoy pidiendo a la red es que la red me diga la próxima palabra. Y esta red, que no es muy buena, llega a la conclusión que la próxima palabra es bonita. Y tu campo de flores bonitas podría ser la próxima palabra, ¿ya? Entonces la red dice bonitas. Pero yo digo, no, pues red, no. ¿Ya? Perdón. ¿Ya? No, yo le digo a la red, es bordado, eso es lo que ocurre. Y tu campo de flores bordado, esa es la próxima palabra, ¿estamos de acuerdo? Entonces no es bonita, es bordado. Entonces, en cierta manera, el propio texto es su propio etiquetador de las situaciones. Si él me dice que es bonita, yo digo no, porque el texto dice bordado. ¿Entienden? Entonces yo no necesito enseñarle, no necesito supervisar a la red. El propio texto le dice a la red, no, pues tú dijiste bonita, la palabra es bordado. Entonces, como dijo bonita y la palabra es bordado, yo voy y le cambio las conexiones en forma secreta, no secreta, pero para que me diga bordado la próxima vez. Y entonces la red, una vez que aprende eso, dice, entonces la próxima palabra es bordado, y yo le digo ahora para red, ya listo, ahora que aprendiste que era bordado, ¿cuál es la próxima palabra? Y la red va a decir asombra, queda mejor, dice, y tu campo de flores bordados asombra. Eso debería ser mejor, ¿no es cierto? Pero en la práctica la próxima palabra es. Porque dice, tu campo de flores bordado es, ¿qué cosa? La copia feliz del Edén, ¿no es cierto? Entonces, en vez de decir esta red dijo asombra. No, se volvió a equivocar la red y le tengo que volver a cambiar todos los pesos para que me diga es. ¿Entienden? Entonces, yo lo que hago, ¿qué es lo que es ChatGTP? Es una red neuronal que usa el truco fundamental de que el texto es su propio mecanismo de etiquetación. Entonces, la gracia de ChatGTP es que es una red neuronal supervisada, o sea, es una red neuronal, pero que tiene este truco infinito, que es el propio texto que se autoetiqueta y que entonces controla que la red está bien o está mal. Pero para que dé las palabras adecuadas, yo tengo que alimentar a la red con literalmente toda la Internet. ¿Se dan cuenta lo que significa eso?
Toda la Internet, que son muchos bytes, pasa por estos enormes servidores que tienen Google, Amazon y otros, para poder ver, para poder predecir, o sea, para poder tener una red que prediga la próxima palabra. Y es por eso entonces que esta manera se llama inteligencia artificial generativa. ¿Ya? Porque autogenera, en cierta manera, autogenera la próxima palabra. Entonces, yo le doy un cierto input, que es esas palabras, y yo le pido que me prediga el próximo. Y él predice la próxima palabra de acuerdo a qué, a reglas probabilísticas, nada más. Dice, yo analicé toda la Internet y entonces yo sé, si las palabras anteriores fueron tu campo de flores bordado, es muy probable que la próxima palabra sea es. ¿Entienden? Entonces, lo que es ChatGPT es como un loro estocástico, que tiene todas las probabilidades condicionales que son del siguiente estilo. Si la palabra anterior fue gato, y la palabra anterior de esa fue leche, y la palabra 2 veces fue niño, entonces eso, la próxima palabra es que el gato se tomó la leche del niño, entonces la próxima palabra es tomó. ¿Entienden? Entonces, eso es ChatGPT, es un loro estocástico que sabe todas las probabilidades condicionales. O sea, dado que ya se dijeron tales palabras, la próxima palabra que tiene que ir ahí es tal. ¿Por qué? Porque tengo la regla de cómo son todas las probabilidades condicionales de toda la Internet. Esto requiere enormes cantidades de neuronas, enormes cantidades de conexiones variables. Esto es tan complicado que solo compañías muy grandes pueden afrontar el costo económico de desarrollar esto. O sea, si yo les digo a usted, oye, hazte un programa de computación para leerte toda la Internet en tu casa, colapsan, eso es imposible hacerlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos hoy? Estas tecnologías, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos clasificadores, que son les voy a mostrar un ejemplo, clasificadores que son muy espectaculares, máquinas que juegan a nivel de gran maestro, ¿ya? Ajedrez, Go, juegos asiáticos, póker, eso ya está totalmente, el póker es lo más simple del mundo, ¿ya? Está ChatGPT-4, que esto es esta manera de generar contenido en forma generativa. Puedo usar estas redes para predecir, no el texto, pero por ejemplo formas de proteína. Esto para los biólogos que están en la sala es increíble. Esto era un problema tecnológico gigantesco, saber qué forma iba a tener una proteína en solución. Era carísimo hacerlo. Ahora con estos mecanismos de inteligencia artificial yo puedo predecir la forma y esto se está convirtiendo en el pan de cada día para los biólogos. En astronomía se usa el concepto de Big Data para saber, dado que tengo... Ojo, nuestra galaxia tiene 200.000 millones de estrellas. 200.000 millones de estrellas tiene nuestra galaxia y hay aproximadamente como 200.000 millones de galaxias. Entonces, la astronomía es un campo de la Big Data donde puedo aplicar este conocimiento a las redes neuronales para encontrar cosas. Una cosa muy usada, sobre todo en el mundo asiático y en el mundo chino, es usar la inteligencia artificial para asuntos de seguridad pública. ¿Ya? O en Londres. Ustedes saben que en Londres se calcula que cualquier londinense en cada día es visto por 2.000 cámaras de TV. Por lo tanto, hay 2.000 fotos mías atravesando Londres que sirven para detectar mi trayectoria y que además me pueden clasificar. Me ven y me dicen, ahí está Juan Carlitos Letelier en Trafalgar Square. ¿Ya? Entonces, se está convirtiendo en increíbles herramientas que hay que conocer. Bueno, ¿ya? Por ejemplo, les quiero mostrar esta foto, es que yo la puse. Esta es una foto de un gato y un perro, entonces está hecha con maldad. Porque si yo le doy al clasificador de gato y perro una foto con gato y perro, ¿qué es lo que me va a decir el clasificador? El clasificador moderno es súper buena onda e inteligente, porque dice, ante esa foto el clasificador moderno dice que es un gato sentado en la cabeza del perro. ¿Les gustó? Eso hay que hacerlo. Y no solo dice eso, sino que dice que es la imagen de un perro y un gato. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Que es la imagen de un perro y un gato. Dicen perro y gato sentados, este es el mismo clasificador que opina sobre la imagen, ¿ya? Perro y gato sentados uno sobre otro.
gato y perro en un fondo azul. ¿Sí o no? Gato y perro en un fondo azul. Sí. ¿No? ¿Sí? Cara de perro de pelaje negro. Perro con cara de tristeza. Yo no me había dado cuenta de eso. Es perro con cara de tristeza más o menos, ¿ya? Un close-up de la cara de un perro con un fondo difuminado. Eso es lo que la red neuronal que clasifica, las redes neuronales que clasifican, ahora ponen muchas más etiquetas que antes. ¿Y qué es lo que hace el mundo moderno? Toma todas esas clasificaciones, todas estas clasificaciones, y se las doy a ChatGPT. Entonces, como una historia, yo le digo, entonces, entro todas esas frases a ChatGPT y ChatGPT con eso me escribe un párrafo que se los voy a decir. Entonces automáticamente el clasificador ese clasificador dice el día de hoy. Una linda imagen que muestra un perro border collie blanco y negro con un pelaje gris, sentado tranquilamente mientras un gato gris esponjoso está encaramado en la parte superior de su cabeza. El perro tiene una expresión triste en su rostro, lo que añade a la escena adorable y conmovedora. Calma. El fondo es de un tono azul tranquilizador, realzando el contraste entre los colores del pelaje de los animales. El pelo del gato está bien arreglado y esponjoso, creando una imagen impactante contra el pelaje del perro. Esta imagen captura un momento único de amistad y compañerismo entre especies. ¿Ya? Bueno, esa es la traducción del inglés al español, está hecha tal, con los errores incluidos, es la traducción hecha por ChatGPT, por técnica ChatGPT, sobre el texto en inglés que no tiene esos errores que se ven en español, ¿ya? Porque ChatGPT funciona mucho mejor en inglés que en español, porque la internet en inglés es mucho más grande que la internet en español hasta ahora, ¿ya? Pero entonces pueden ver cómo una red de clasificación más ChatGPT no solo clasifica, sino que cuenta una historia bien notable sobre lo que está viendo, ¿ya? Chupaya, ¿qué pasó acá? Pero ojo, y aquí hay un problema importante. Entonces, ¿cuál es el problema importante? Un programa de computación y una red neuronal es eso, no tiene un mundo en primera persona. La red neuronal no sabe que está en el mundo. Ella lo único que sabe son regularidades entre números. Entonces, no tiene intención, no tiene alegría por lograr algo, ni pena por perder algo, ¿ya? Entonces, la inteligencia, entre comillas, de la inteligencia artificial actual es impresionante, pero solo en unas dimensiones. De hecho, no opera en el dominio de la acción. Eso es fundamental. Nosotros sabemos que ser inteligente no es deducir teoremas. Nosotros tenemos el sistema nervioso acá adentro no para escribir constituciones, producir teoremas ni nada de eso, sino que para coordinar movimiento, ¿ya? Entonces, la inteligencia es acción. Y solo para que conozcan algo, digamos, Maturana y Varela decían claramente que conocer es hacer. No puedo tener conocimiento sin acción. Entonces, las redes neuronales no tienen dos cosas, no tienen inmersión en el mundo y no tienen acción, ¿ya? Y las redes neuronales profundas, o sea, estas redes que tienen millones y millones de neuronas, fracasan en entender y usar la idea de metáfora. Ellas no tienen el pensamiento poético de la metáfora, son súper concretas, y entonces al ser súper concretas además se equivocan en una palabra, en un string, en un flujo que ellos están deduciendo, se equivocan en una palabra y empiezan a diverger exponencialmente de lo que realmente tienen que hacer, y eso es lo que nosotros llamamos alucinaciones. Entonces las redes neuronales tipo ChatGPT alucinan todo el tiempo, por eso requieren mucha supervisión a posteriori para saber que lo que están haciendo está bien. Y ahí les digo para que entiendan que la matemática es una metáfora, esto es muy importante, y volvemos al problema de estos tres personajes, es que es cierto que muchos números, funciones matemáticas pueden ser predichas por redes neuronales, pero hay todo un universo de otros problemas que se sabe que no pueden ser predichas por redes neuronales. Eso ya lo había descubierto Turing y Gödel, ¿ya? Entonces, son increíbles herramientas que están acotadas. No. Algo le pasa hoy a tu... Ahí está. Entonces, el futuro, los primeros que van a hacer el futuro van a ser los diagnósticos. Los primeros que van, ya y esto está pasando, en forma automática va a haber un robot que va a analizar su perfil biomédico
y lo va a llamar por teléfono y le va a decir, oye Juan Carlito, ¿sabes que hemos visto tus últimos exámenes y por favor, Juan Carlitos, tenéis que ir al doctor de la próstata porque estamos mal, tenéis que... Realmente no es una cosa no es... Esto ya es más serio, anda a verlo ahora mismo, te paso o no con la secretaria del doctor para que agenden una reunión. ¿Ya? Entonces los diagnósticos van a ser hechos con estas técnicas de inteligencia artificial. Otra cosa fundamental, y eso es, estas técnicas de inteligencia artificial van a ser puestas con las técnicas de realidad extendida para aprender, y eso va a cambiar el mundo del aprendizaje. Eso sí que va a cambiar el mundo del aprendizaje. ¿Ya? Y obviamente que las técnicas de inteligencia artificial tipo ChatGPT, yo las llamaría son asistentes de contenido. Ellas generan contenido, entonces ellas escriben cartas de recomendación, contratos, traducciones, manuscritos y tareas escolares. Entonces los profesores van a tener que cambiar porque los alumnos saben que existe ChatGPT, entonces hay que hacer tareas de otra manera para que no sea que toda la educación se va a convertir en un cut and paste de lo que dice ChatGPT, ¿ya? Entonces eso... ¿Me puedes pasar el...? Ahora, entonces lo importante es que todo lo nuevo siempre es una metáfora. Yo parto de una cierta idea, saco datos, tengo más datos y finalmente a esos datos les puedo aplicar redes neuronales e inteligencia artificial y voy avanzando, se avanza, ¿ya? Pero lo nuevo siempre es algo ortogonal a esta dimensión, es una metáfora que depende de una intuición y que no depende de datos. Entonces, aquí hay tres personas, Copérnico, Darwin y Bohr, en que sus resultados fundamentales no fueron porque tenían datos que no tenía nadie. No, ellos no es que tuvieran datos que no tenía nadie, ellos, ¿qué es lo que tuvieron? Intuiciones para ver algo que la gente lo veía así, ellos dijeron, no, es que eso sí hay que verlo así. Entonces, ese cambio de perspectiva que no depende de los datos no va a venir nunca de una red artificial, ¿no? Entonces, ¿me puedes pasar la próxima? Entonces, hoy día los grandes jugadores de esto son Google, Amazon, Microsoft. Cuando hice este diagrama quedé impresionado, nunca me había dado cuenta que los colores de Google son casi los mismos que los colores de Microsoft. Esto para todos los que les gustan las teorías de la conspiración es increíble, ¿eh? OpenAI, que fue comprado por Microsoft, Mistral, que es una compañía francesa, y Gudao, que ustedes nunca han escuchado nombrar, pero que es una compañía china equivalente a Google con técnicas de inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, las técnicas, lo que yo llamaría las tecnologías de la predicción, basadas en el descubrimiento de sutiles pero importantes correlaciones que solo se revelan analizando grandes cantidades de datos y que se explotan con este aprendizaje de máquina. Ese es el mundo moderno, que está basado en redes neuronales, pero se requiere mucho dinero para poder ganar aún más dinero, ¿ya? Y cuando le mezclemos a esta cosa, le pongamos el computador cuántico, ahí la mezcla va a ser atómica, porque las propiedades de los computadores cuánticos va a hacer que el mundo ahí sí que va a cambiar de manera insospechada, y esto podría ser muy luego. Ahora, hay un problema de la geopolítica de la inteligencia artificial. Países como Chile, ¿qué es lo que ocurre en nosotros? Es que nosotros producimos datos, nuestros datos poco a poco están fuera de Chile. Están en grandes servidores de datos en Europa, China y Estados Unidos, y las aplicaciones son hechas, aplicaciones que nosotros compramos en Europa, China o en Estados Unidos, y la idea obviamente son desarrolladas fundamentalmente en el mundo norteamericano. Entonces nosotros estamos en la práctica exportando nuestros datos, ni siquiera al mejor postor, nosotros estamos exportando nuestros datos al que nos cobra más barato, pero cuando perdamos nuestros datos vamos a perder algo fundamental, no los vamos a poder traer de vuelta. No los vamos a poder traer de vuelta y entonces es una cuestión como de seguridad nacional. Nosotros no nos damos cuenta que esto tiene una importancia gigantesca, sobre todo en el aspecto biomédico, porque a futuro se espera que todos nosotros tengamos fichas biomédicas accesibles para controlar nuestro estado de salud. Entonces, esto no es propio de Chile, le va a pasar a toda Latinoamérica y a buena parte de los países europeos también, ¿ya? ¿Sí? Ahora les voy a decir algo
¿Cuánto tiempo me queda, by the way? 5 minutos. Ya. Bueno, pero nosotros en toda esta historia podemos contribuir con algo fundamental. Y es que la idea realmente fundamental para entender la inteligencia artificial viene de la idea de Maturana y Varela. Porque ellos dicen que todo ser vivo en realidad es una máquina que actúa en contexto, que ese contexto lo definen sus acciones. Chupaya. Todo ser vivo es una máquina que actúa en contexto que lo definen sus acciones. Entonces, aquí tenemos un ser vivo que con su contexto está definido por un proceso de percepción y un proceso de acción sobre un mundo, y en este proceso de cómo interaccionan viene la idea fundamental. Maturana y Varela, sobre todo Maturana no opinaba que la idea fundamental era la autopoiesis, o sea, la autoconstrucción de los sistemas vivos, sino que lo que era fundamental es que los sistemas vivos tienen respecto del mundo un proceso que se llama acoplamiento estructural, en el cual el ser vivo inicialmente tiene una relación fluida con su entorno, y por la secuencia de acción-percepción, poco a poco la relación entre el objeto, entre el mundo y el ser vivo cambia, pero va cambiando el mundo y el ser vivo, y al final el ser vivo aparentemente es congruente con un objeto en el mundo, pero ese objeto ha sido construido por el ser vivo. Los objetos no son objetivos en el mundo, sino que son construidos por nuestras correlaciones sensomotoras. Entonces, ahí hay una idea súper profunda donde la inteligencia queda asociada a la idea de acción. Entonces, los chilenos tenemos una intuición súper potente acerca de cómo meter la acción en estos modelos de máquinas probabilísticas, o sea, máquinas predictivas que son las redes neuronales. Aquí puede. Entonces, en resumen, hay una nueva revolución industrial y conceptual en curso. Muy pocas personas la entienden realmente. Yo no. Es complicadísimo. Yo creo, entiendo un pequeño pedazo, pero hay una revolución increíble que viene, ¿ya? Va a tener profundas consecuencias, y la revolución la van a manejar los que producen semiconductores, o sea, los chips que van dentro de los computadores, los que escriben software, ¿ya? Nosotros no escribimos software para estas cosas, nosotros escribimos ejercicios de colegio de software, ¿ya? Y los que pueden pagar enormes bodegas de servidores Unix para guardar y procesar estos datos. Google tiene literalmente millones de servidores Unix que en paralelo procesan toda la internet y calculan estos numeritos, ¿ya? Nada de estas tecnologías se hacen en América Latina, ninguna. Nosotros somos nada. Nosotros no pertenecemos en la ecuación. Nosotros lo único que somos hormiguitas en la geopolítica de los datos. Entonces se va a crear en la práctica una geopolítica de la inteligencia artificial, donde es muy probable que repitamos lo que es el fenómeno del salitre, el ciclo del cobre y cualquier otro. Vamos a ser clientes de los que dominan la tecnología, y nos van a sacar aún otra riqueza más de nuestras propias narices, porque no tenemos como la voluntad del trabajo, porque para hacer esto se requiere voluntad. Esto no requiere cosas muy extrañas, pero se requiere voluntad y trabajo a la magnitud que estamos hablando, que es, por ejemplo, leer toda la internet para calcular números. Entonces, en eso fallamos desgraciadamente, ¿ya? Entonces, el mensaje que les quiero decir finalmente es que vienen unas tecnologías muy potentes, pero que tienen problemas, pero con la potencia que tienen van a tener de todas maneras una importancia económica gigantesca que ya se está manifestando. Muchas gracias, que les vaya muy bien.